Bien. ¿Qué es la evaluación de desempeño? Es la gran pregunta que surge y me encantaría poder escucharlos porque en realidad esta filmina es esto, ¿qué es para ustedes y qué conocen de la evaluación de desempeño? ¿Qué escucharon? ¿Qué leyeron? Porque probablemente ya lo hayan leído por lo menos por alto o por lo menos digamos, por arriba, qué es lo que fueron escuchando y leyendo de la evaluación de desempeño. Los escucho. Hola, buenas tardes, profe. De mi parte, desde la experiencia, la evaluación de desempeño es una evaluación que en mi caso en la empresa se hace anualmente. Generalmente se hace como un feedback que lo hace el jefe. Ok. Desde mi caso, o sea, de mi experiencia, la evaluación de desempeño se hace una vez al año y mi jefe evalúa todo mi desempeño anual, todo lo que hice y lo que no hice a lo largo del año. Y de acuerdo a los objetivos que estableció él dentro de mis tareas, si llegué, si no llegué, en qué debo mejorar y demás. De acuerdo a mi función y a mi tarea se establecen mis objetivos, digamos, y eso lleva una nota que en mi empresa no, pero en algunas empresas tiene una compensación económica, digamos. Bien, exactamente, así es, Noelia. ¿Alguien más tiene alguna experiencia o haya leído algo de evaluación de desempeño? Porque entiendo que Noelia con la experiencia es como mucho más fácil y para ella es hasta sencillo poder encontrar la diferencia entre la evaluación del proyecto de capacitación y la evaluación de desempeño, pero por ahí por la experiencia que ella tiene, ¿no? A ver, Eliana, que me escribís acá, ven una hoja que se llama hoja de concepto profesional. Bien. Ok. ¿Alguien más? Profe, buen día. Hola, Rocío, buen día. Bueno, en mi caso, algo similar a lo de Noelia, cuando trabajé en el sector privado, se hacía anualmente y lo hacía el superior jerárquico. Exacto. Y era una especie de, en nuestro caso, una charla amena. Mira qué bien. Por ahí se elegía hasta la música que a la persona le gustaba y ahí entre charla y charla se hablaban de diferentes cosas. Pero desembocaba en los objetivos que se puso a principio de año y cómo te fue. Y ahora que trabajo en el sector público hace varios años, nunca recibí una evaluación de desempeño. El gran inconveniente, bueno, porque eso lo vamos a ver ahora, que son una de las grandes críticas que tiene, ¿no? Digamos, el tema de la evaluación de desempeño. Ahora lo vamos a ver, si bien es fácil tomar medidas cuando la evaluación, cuando podés decir, bueno, como decían, digamos, hoy Noelia, a mí en su caso no repercute en una cuestión económica, pero cuando tenés herramientas para después tomar medidas es mucho más fácil en el sector público, eso se complica muchas veces por la estabilidad laboral de la gente y por todo lo que tiene que ver con el empleo público en sí, digamos. Entonces tomar medidas que no sean la capacitación, no hay mucho más, digamos, ¿no? Entonces es como compleja la situación, no existe la desvinculación, bueno, todo lo que tiene que ver con el empleo público, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir que no haya nada para hacer tampoco, ¿no? Depende de nosotros poder en algún momento generar un espacio donde hasta inclusive en el empleo público se puedan tomar medidas que mejoren y que haya una evaluación de desempeño o un proceso evaluativo donde cada uno sepa qué hace bien y qué hace mal, ¿no? Para poder mejorar. Bien. La evaluación de desempeño, por supuesto, es uno de los subsistemas de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos, es una de las cuestiones que nosotros desde el punto de vista de la gestión del recurso humano tenemos que llevar a cabo, está implícita dentro de nuestras funciones. Es una herramienta que mide de forma objetiva e integral la conducta profesional o la conducta dentro de un ámbito laboral de todas las personas que se desempeñan en un lugar.
marqué la cuestión de objetiva, porque esa es una de las grandes críticas que se le hace a la evaluación de desempeño cuando no está bien hecha o cuando es subjetiva. Entonces, ahí no hablamos de evaluación de desempeño, sino de una evaluación que mezcla otros factores, y eso es lo que va ensuciando, digamos, el camino para realizar, para llevar a cabo esta herramienta, que por supuesto hace que no se logren los objetivos propuestos y que no se logren alcanzar, digamos, lo que cada uno se va planteando dentro de su ámbito laboral, ¿no es cierto? Es un evento que generalmente es de naturaleza anual, en la que un jefe, un supervisor, la persona con la que uno trabaja, evalúa y le transmite a su jefe una opinión de vuelta, formal, objetiva. Vayan agarrando todas estas palabritas que tienen que ver con la característica puntual de lo que es, por supuesto, una evaluación de desempeño. Y algo muy importante es que los objetivos de las evaluaciones de desempeño del personal deben estar en concordancia con los objetivos organizacionales. A ver, nosotros no podemos plantear un objetivo de una persona en un puesto de trabajo si ese objetivo no está dentro de un plan estratégico de una organización anual, digamos, ¿no? Dentro de lo que sería el plan estratégico anual de una organización. Es como un gran objetivo en el cual tienen que estar inmersos todos estos pequeños objetivos que los deben cumplir las personas que se desempeñan dentro de esta organización. Entonces, es como que nosotros cuando hablamos de evaluación de desempeño tenemos que hablar y pensar en lo que tiene que ver en la organización donde estamos inmersos y en la organización, qué es lo que se espera de la organización. Bueno, ¿cómo lo logro? Con el cumplimiento de estos pequeños objetivos que vamos cumpliendo como equipos de trabajo o como personas individuales que estamos trabajando dentro de esta organización del tipo que sea, ¿no es cierto? Hasta acá vamos bien. Esto es como para que ustedes se planteen decir, bueno, es una herramienta que sí o sí la tenemos que trabajar nosotros desde el área de recursos humanos. No porque nosotros, ojo, y esto es algo para que ya lo empiecen también a internalizar, no es porque nosotros hagamos la evaluación de desempeño. Nosotros no hacemos la evaluación de desempeño. Nosotros lo que hacemos es colaborar con los jefes directos para que ellos hagan esta evaluación de desempeño. Raramente yo puedo, desde la gestión del recurso humano, evaluar a alguien con el cual no trabajo. Digamos, yo puedo evaluar a la persona que trabaja conmigo en recursos humanos, pero no puedo ir a evaluar al que está atendiendo al público, digamos, porque yo no trabajo con él, porque no lo veo todo el tiempo trabajando, entonces ahí se dificulta. Entonces nosotros, desde la gestión de recursos humanos, lo que hacemos es colaborar, le damos el soporte. Bueno, y ahora van a ver, digamos, esta cuestión que tenemos que pensar desde, nosotros sí plantear, por ejemplo, la capacitación de todos los evaluadores, ni hablar, porque ahí si no perdemos lo que tiene que ver con la objetividad. Si los evaluadores no saben evaluar, difícilmente puedan hacer una evaluación objetiva basada formalmente en lo que tiene que hacer la persona que está desempeñándose en ese puesto de trabajo, ¿no? No sé si alguna vez les pasó que tuvieran algún tipo de evaluación de alguien que realmente no supiera evaluar. O que no estuviera capacitado para realizar esa evaluación. No sé si chicas, chicos, ¿les pasó alguna vez? ¿O lo vieron y se dieron cuenta, digamos, mira, el evaluador que tenía antes era mucho mejor, tenía mucha más experiencia en hacerlo? ¿Lo Creo vieron? que por ahí quizás no es que, o sea, los evaluadores generalmente son los jefes y realmente ¿sí? Nunca, a mí me pasó que o sea, no es que no sepa evaluar, sino que no estaba preparada para la situación y tenía como anotaciones que tenía que decirme, o sea, me tenía que decir esto y listo. Era como, ni siquiera lo sentí como una evaluación. Cuando cambio de jefe y tengo el jefe con el que actualmente trabajo, me doy cuenta que él sí está preparado y tiene otra forma de llevar la entrevista, por decirlo de una manera, o el evento que sería la evaluación de desempeño. Claro. Y se nota la diferencia. Exacto, a eso un poco apunto con el tema de la capacitación, es decir, nosotros desde la gestión de recursos humanos tenemos que
acompañar esa entrevista de evaluación. Por eso, de hecho, en la clase que viene vamos a trabajar de cómo tiene que ser esa entrevista de evaluación, cuáles son las cuestiones que hay que considerar para el feedback, digamos, ¿no es cierto? Para que esa evaluación, para que esa entrevista y esa devolución, que es lo que se da, que por ahí no la damos nosotros desde la gestión de recursos humanos, sino las da el jefe con el agente evaluado, pero nosotros sí hacemos de soporte, corroboremos que el ambiente, la situación y todo lo que se está devolviendo sea comprendido y el evaluado pueda tomar lo mejor de eso, digamos. Eso sí lo vamos a ver la semana que viene con un par de ítems y cómo nosotros tendríamos que prepararnos. De hecho, en algún momento en las clases presenciales hicimos como un role-play de cómo sí y qué no hacer en la evaluación. Hay un par de videos que voy a ver si los subo, que son lo que sí hay que hacer. Uno por ahí ya se va imaginando, decir, bueno, más o menos esto tengo que hacer y esto no. Pero hay muchas cosas que son como, no sabes dónde ubicarlas y es importante que sepamos nosotros específicamente si se hacen o no se hacen, digamos, ¿no? Bien. Los pasos, vamos a hablar ahora de los pasos de la evaluación de desempeño. Nosotros podemos decir que las evaluaciones de desempeño tienen 4 pasos. La observación del comportamiento de la persona a la que se está evaluando, el desarrollo de alguna manera o criterio que defina los niveles de desempeño, digamos, cuando uno arma la grilla, cuáles son los niveles esperados, qué es lo que se espera, dónde les parece que nosotros encontramos este punto, digamos, el criterio dentro de lo que son las herramientas que nosotros tenemos en recursos humanos para ver esto. Bueno, la comparación del comportamiento observado con la norma o el criterio, lo cual, digamos, les da a ustedes la idea de dónde, cómo calificarían a la persona. Y obviamente el juicio o la evaluación, que significa lo que estás haciendo y lo que deberías hacer. Entonces ahí se plantea el punto y se le da una valoración. Esto es según Shane, para que ustedes tengan en cuenta de qué estamos hablando y quiénes fueron los que empezaron a trabajar con la estructuración de la evaluación de desempeño. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tener para poder empezar a hablar de una evaluación de desempeño? Primero, por supuesto, es una descripción de un puesto. Es decir, si vos me vas a evaluar a mí, lo importante es que nosotros podamos decir objetivamente, con un criterio desarrollado, qué es lo que tenés que hacer, basado en qué. Por supuesto, en la descripción del puesto, donde las personas se notifican, digamos, quienes están desempeñando ese puesto, una vez que ingresan a una organización, esto lo habrán visto en selección, se notifican de qué es lo que tienen que hacer. El jefe, luego de la inducción, le va diciendo, digamos, cuáles son y cómo son las cosas que debe cumplir, ¿no es cierto? Exacto, el análisis de puesto. Gracias, Facundo. Entonces, a partir de eso, esa es, digamos, la primera herramienta que nosotros tenemos para que la gente sepa dónde está parado y qué es lo que se espera. O sea, nosotros hablamos de una evaluación de desempeño como un proceso y lo que tenemos que tener en claro es que la persona a la cual vamos a estar evaluando, por supuesto, sepa desde el principio qué es lo que se espera de esa persona. No podríamos jamás sentarnos en un proceso de evaluación de desempeño. Uno piensa en la evaluación de desempeño y dice, es un formulario, lo lleno y termino. No, error. No podemos nosotros dejar que eso pase donde estemos trabajando. Entonces, hablamos de una evaluación de desempeño como un proceso en el cual dijimos que se hace una vez al año, o inclusive en algunos lugares una vez cada 2 años, y a través de eso empezamos, digamos, a trabajar con lo que se espera de esa persona, siempre y cuando haya sido notificado de lo que se espera. ¿Ok? Bien. La evaluación de desempeño, esto fue, digamos, lo primero y a través del cual lo van a ver en la bibliografía, empezaron a hablarse de evaluación de desempeño.
¿Cuáles son los objetivos? Bueno, por supuesto que proveer un juicio sistemático de qué sirve para incrementos salariales, promociones, transferencias, demociones y o desvinculaciones. Por eso es que cuando Rocío hoy, me parece que fue la que comentó el tema de la evaluación de desempeño en el ambiente público, si nosotros vemos como un objetivo de la evaluación de desempeño, estos que están descritos acá, y algunos en el empleo público no se pueden hacer y otros sí. Entonces, nuestro desafío es trabajar con los que sí podemos hacer. Bueno, ¿para qué me sirve a mí la evaluación de desempeño? Bueno, primero me sirve para encontrar la brecha entre lo que le presenté a la persona que debe hacer según su análisis de puesto, según su descripción de puesto, y no lo está haciendo. Nos sirve a nosotros como una herramienta para detectar necesidades de capacitación, que fue lo que habíamos hablado al principio, y si esa persona cumple realmente con las funciones en las cuales está trabajando, poder desarrollarlo. Y por eso empezamos a hablar de evaluación de desempeño a esta altura del año, y a partir de ahora hablamos del desarrollo de la persona dentro de una organización. Sirve como medio para decirle a los colaboradores qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, qué es lo que se debe modificar, por qué trabajar, digamos, sobre todo lo que una persona puede modificar dentro de su puesto de trabajo para hacer mejor su trabajo, para modificar una conducta que hoy está haciendo y que por ahí no es beneficiosa para él y para, obviamente, todo su equipo de trabajo, ¿no es cierto? Pensando en las organizaciones como un gran equipo de trabajo donde todos obviamente tienen un objetivo en común, que es el objetivo planteado desde el objetivo organizacional, digamos, a un mediano plazo. Y acá empezamos a hablar de lo que tiene que ver con el coaching y con el counseling y con las cuestiones en las cuales debemos trabajar y debemos hacer, digamos, lugar para lo que tenga que ver con acompañar ese buen desempeño, digamos. La evaluación de desempeño, y ahora vamos a ver, la empezamos a ver como una cuestión distinta, y si bien Noelia decía, a mí me hacen una evaluación una vez al año, empezamos a escuchar que por ahí las evaluaciones de desempeño tendrían otro impacto, un impacto un poco más positivo, si hablamos de una cuestión un poco más seguida, inclusive esto un poco relacionándolo con generaciones, no sé si ustedes se acuerdan, ¿qué es lo que pide una generación Y, una generación Z, digamos? Las generaciones hoy están pidiendo devolución, decime lo que hago bien, no esperes adentro de un año para decirme que lo que hice en marzo del año pasado era buenísimo y lo que hice recién está fatal, la organización no lo permite, digamos. Entonces, esto de la evaluación de desempeño basado en una eventualidad anual, por ahí empieza, inclusive por las mismas generaciones que te piden una devolución mucho más inmediata, y de sentarse a trabajar, se empieza a ver desde otro lado, digo, cómo nosotros acá podemos vincular generaciones, la evaluación de desempeño, cómo se hacía, y cómo esas generaciones hoy dentro del mercado laboral te empiezan a pedir otra cosa. ¿Me explico? A ver, cómo la persona que está trabajando conmigo, que es de una generación que me pide y que me dice, contame qué es lo que estoy haciendo bien, hace que yo tenga que adelantar un proceso de evaluación que yo, por ejemplo, esto hablo no yo, digamos, sino la organización lo tenía plasmado para hacerlo en octubre del año. Y las generaciones nuevas dentro del mercado laboral te empiezan a pedir un cambio en cómo nosotros estamos haciendo las cosas, ¿no es cierto? ¿Lo ven así? ¿Lo sienten? ¿Lo verificaron? ¿Alguien tuvo alguna experiencia de este tipo? Yo mientras tanto tomo un tecito. Profe, ¿Sí? sí lo veo como usted lo está diciendo, porque me tocó en una empresa donde había mucho personal de distintas edades y es como usted lo dice. Por ahí en un momento se planteó que las evaluaciones de desempeño eran anuales y por ahí te remarcaban lo último que pasó.
y tipo como que el jefe no vio todo lo que pasó durante el año. O sea que pasó por alto cosas también positivas y hizo énfasis más en lo negativo. Por ahí fue un reclamo que se hizo en la empresa que trabajaba y bueno, a raíz de eso se empezaron a hacer semestrales. Mira qué bien. Sí. Lo positivo es Y que lo escucharon, digamos, ¿no? sí, sí, pasa que es una empresa internacional, entonces, una multinacional, entonces como que sí, sí o sí lo tomaron y a partir de ahí, de todo ese revuelo que hubo por ese tema de que se veía lo negativo y no lo positivo, se empezó a hacer semestralmente y está bueno porque semestralmente es como más cortito y se puede ver más de cómo se trabajó con los objetivos y los cumplimientos y demás. Exacto, exactamente, exactamente. Gracias, Carolina. Inclusive, ustedes piensen que, bueno, para ir, a ver, cuando nosotros, esto sería como, como los objetivos en cuanto a lo positivo, ¿no es cierto? Los objetivos de la evaluación de desempeño es seleccionar las personas que van a entrar dentro de un programa de desarrollo profesional y personal. Cómo logramos la mejora permanente de los resultados de la organización, el aprovechamiento adecuado de las personas que se están desempeñando actualmente, digamos, dentro de la organización, por eso que tiene que ver con lo del desarrollo, y es la base para los incrementos por méritos, es decir, de los aspectos positivos que nosotros hablamos hoy, que tienen que ver con los objetivos planteados de las evaluaciones de desempeño que decíamos acá, las cuestiones que nosotros nos planteamos y empezamos a trabajar como evaluación de desempeño son estos. Pero nosotros de eso no tenemos que, digamos, que perder de vista cuáles son los pasos en los cuales nosotros empezamos a trabajar y a los cuales hoy por ahí se le están haciendo un par de críticas. Es decir, nosotros empezamos a trabajar una evaluación de desempeño, primero con el análisis de puesto, con la descripción, seleccionamos la persona que se postula, que cumpla con el perfil solicitado, ingresa, le notificamos cuáles son las funciones que debería cumplir, y a partir de eso le empezamos a evaluar. Una de las críticas más importantes que se le hace a la evaluación de desempeño es lo que decía Carolina. Se comprobó, digamos, que el evaluador lo que tiene, digamos, en la memoria es lo realizado en el último periodo de la evaluación de desempeño. Entonces, a lo mejor en el caso de Carolina era justo negativo, pero si hubiesen sido cosas positivas o negativas, queda solo eso. En cambio, nosotros estamos en un proceso en el cual hace un año que estoy cumpliendo mis funciones y solo se quedaron con las últimas 2 meses, 3 meses. Entonces, por eso es una de las críticas que se le hacen, al cual nosotros abrimos los ojos para empezar a ver realmente dónde estamos parados, ¿no es cierto? Decir, bueno, no es la evaluación de desempeño anual, sino es trimestral, bueno, empecemos a cortar. ¿Qué es lo que pasa con unas evaluaciones de desempeño trimestral o semestral? Las evaluaciones es un proceso largo, que por supuesto a los jefes directos, que son los que la evalúan, les lleva muchísimo tiempo. Si ustedes escucharon o en algún momento tuvieron, digamos, la oportunidad de hacer una evaluación de desempeño, van a darse cuenta que a las personas que la tienen que hacer, que tienen personal a cargo, es como, ay, otra vez el periodo de evaluación de desempeño, es como que les lleva mucho tiempo y depende con la rigurosidad que la organización las trabaje, es como la persona que tiene que evaluar las siente, digamos, ¿no? Por esta cuestión de los resultados que se le piden, porque mucho de lo que se plantean en los objetivos a corto plazo dependen de cómo el evaluador lo transmita, depende de cómo la persona entienda qué es lo que se espera de cada uno. Entonces, sí o sí, lo que nosotros planteamos es, bueno, achiquemos los plazos en los cuales uno va a evaluar el desempeño de una persona, pero por supuesto tiene que estar comprometido el evaluador, porque si no termina pasando esto de que el evaluador toma los últimos eventos o las últimas circunstancias en las cuales esta persona fue muy buena, muy mala o más o menos, y en realidad estamos evaluando un montón de tiempo que no impacta directamente. Imagínense si
una evaluación de desempeño tiene como objetivo basar el incremento de un mérito de un bono, como lo hace, no sé, de las empresas que conozco, Quilmes, que te daba, no sé ahora si lo siguen haciendo, sé que algunos años no lo hicieron, te daba un bono basado en tu evaluación de desempeño, que si encima es del último plazo y no te... Entonces, igual, esas son empresas en las cuales tienen bastante estructurado todo el proceso de la evaluación de desempeño, ¿no es cierto? Entonces, es importante la objetividad, como dijimos al principio, y las pautas y todos los procesos en los cuales la evaluación de desempeño que te explica cómo va y qué va evaluando, ¿ok? Entonces, por eso digo, la preparación y la capacitación de las personas que van a evaluar es realmente importante y es una cuestión en la cual nosotros tenemos que detectar si es que faltaría alguna herramienta de esas personas para poder evaluar a los agentes los cuales dependen de ellos, digamos, ¿no? Los modelos más comunes de la evaluación de desempeño, por supuesto, hay varios, hay un montón, hay muchos que son, digamos, que están descritos en las bibliografías que ya no tienen tanta uso, pero no podía dejar de nombrarlos. Obviamente que puse el modelo de 360 arriba de todos porque entiendo que es inclusive el que más se está usando, porque ¿qué busca? El modelo de 360 grados evalúa el de arriba, el del costado y el de abajo. Eso evalúa a cada persona dentro de una organización. Entonces, ¿qué se busca con este modelo? Tratar de eliminar, por ejemplo, la subjetividad, que solo sería si solo te evalúa tu superior, por ejemplo. Estos modelos de 360 grados se utilizan mucho, por ejemplo, son los que hacen las encuestas de cuando llamas por teléfono a las empresas telefónicas, o cuando el evaluado es la persona que atiende al público. Entonces se le pregunta al público, al cliente, al que atendió, cómo fue evaluado, por ejemplo. Entonces, esa evaluación ingresa dentro de todo lo que sería la evaluación de 360 grados. Esa evaluación, digo, forma parte de la evaluación de desempeño de una persona. Obviamente que quién es el responsable de tomarla, analizarla, el jefe directo, porque te va a evaluar tu jefe directo, la persona a la que atendiste, o la persona a la que le prestaste un servicio, y después se hace un resumen de todas esas evaluaciones que fueron de una sola persona, digamos, ¿no? Después está la evaluación de 180 grados, que la hace el superior, siempre, obviamente, chicos, el evaluador siempre es el jefe directo, digamos, no pueden venir a evaluarte distintas personas con el objetivo de disminuir la subjetividad, pero el evaluador puntual siempre es el jefe directo. La comparación entre pares, cuando hay dos personas que desempeñan la misma función, y vos las vas comparando. Me comparan a mí con el de al lado en función a una descripción obviamente basado en la descripción del puesto, sino en que va a estar basado, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Estela? Bueno, tiene que hacer esto, esto y esto. Estela lo hace bien, se arma una escala gráfica, una escala, digamos, regular, bueno, malo, regular, bueno, muy bueno, y a partir de eso se ponen, digamos, las dos personas y se las van comparando, ¿cierto? Eso se llama comparación entre pares. Frases descriptivas, se evalúa a la persona, digamos, en función a frases que describen el desempeño de esa persona en función a, obviamente, el perfil del puesto, a la descripción, al análisis del puesto. La autoevaluación, que es algo que muchas veces se usa acompañando otras evaluaciones. Vos podés hacer una evaluación, digamos, una comparación entre pares y después pedirle a las personas que se autoevalúen. La autoevaluación, si las personas tienen definido realmente cuáles son sus objetivos y qué es lo que tiene que hacer, es muy buena, porque piensen que buscamos, digamos, la objetividad de la persona en el desempeño de sus funciones, con lo cual, si tiene claro qué es lo que tiene que hacer,
si sabe cómo lo tenía que hacer, bueno, no es únicamente solo la autoevaluación, pero complementa muchas veces otras evaluaciones, digamos, la que te hace el jefe. Entonces ahí lo que se hace, después lo vamos a ver en la entrevista de devolución, en la entrevista del feedback, bueno, a mí me parece que yo hice bien esto, te plantea la gente, yo creo que en esto me saqué un 8, en esto hice muy bien, y bueno, y el jefe te va a decir, no, mirá, porque en esta instancia vos esto que tenías que hacer no lo hiciste así, o sea, se verifica por qué uno puso un puntaje o una estimación y el jefe puso otra, o a lo mejor muchas veces también termina pasando cuando decís, no, esto no lo hice bien, y el jefe te dice, no, estuvo bueno lo que hiciste, resolviste bien el inconveniente, el paciente, la persona se fue satisfecha, ¿viste? Entonces hay distintos puntos de vista que todo eso se ve en lo que es la entrevista de evaluación. En la entrevista, digamos, de la devolución, que sirve, obviamente, lo vamos a ver, para volver a plantear objetivos próximos para la evaluación siguiente. Escalas gráficas, que tiene que ver con esto, es decir, ponerle un puntaje a lo que es los criterios que uno va a utilizar para evaluar a esa persona. Se le hace una escala gráfica del 1 al 5, en donde 5 es el máximo, digamos, de la evaluación, y donde 0, por supuesto, es esta persona o la capacitas o la cambias de puesto, o bueno, en los casos en los que se pueda, digamos, no se le renueva el contrato, se le hace un aviso, todo lo que tiene que ver con las consecuencias de una evaluación negativa. Metas y objetivos, es decir, nos planteamos metas y objetivos, si se cumplieron o no se cumplieron. Y los incidentes críticos. Pasó este incidente y se van marcando, digamos, en lo que sería el formulario, las cuestiones que fueron dándose para el logro de estos objetivos. Yo lo que voy a hacer para que ustedes lo vean, voy a subir en el aula un archivo de una recopilación de distintos autores de los distintos tipos de formularios que están disponibles, digamos, en la bibliografía. No los quería traer, digamos, a la clase como para que ustedes son mínimos, y me pareció que no los iban a poder ver. Entonces, lo que voy a hacer va a ser subirles al aula virtual, como para que ustedes, el que lo conozca, ya, si lo quiere ver, y el que no tiene por ahí conocimientos de cómo son y cómo se arman los formularios, digamos, de las evaluaciones de desempeños, los puedan ver y les sirvan como guía. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces, y nos pasa a todos los que nos recibimos, una de las primeras cosas en las que tenés que trabajar es en la evaluación de desempeño. Entonces, llegas a un lugar y te dicen, ay, armame un formulario de evaluación de desempeño, trabajemos. Y no es solo el formulario de la evaluación de desempeño, sino cómo vas a armar un formulario de evaluación de desempeño si no tenés descrito el puesto, digamos, de la persona en la cual vas a evaluar. Entonces, hay un montón de cuestiones que nosotros conocemos y sabemos que tienen que estar previos a poder llegar a armar una evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, si les parece bien, yo voy a subir esto en el transcurso de la semana para que ustedes, los formularios disponibles que hay en las bibliografías para que ustedes tengan de material de consulta para el día de mañana si les sirviera o para lo que necesiten, digamos, ¿no es cierto? ¿Alguien conoce algún tipo de evaluación de desempeño que les hayan realizado? Buenas, profe, ¿me escucha? Hola Laura, sí, buen día, te escucho ¿Cómo perfecto. está? Sí, en la empresa en la que yo trabajaba hacían la de 360, nos mandaban Ajá. en el mail un cuestionario que teníamos un formulario en realidad que teníamos que completar, y teníamos que evaluar a personas de las diferentes áreas con las que fuimos tomando contacto. Y si nos llegaba, por ejemplo, por error o por X causa, el de una persona con la que no teníamos contacto, teníamos que poner que no aplica, digamos. Mirá qué Y en bien. función de eso, después se hacía la evaluación y nos daban el feedback de los resultados. Buenísimo. Sí, generalmente inclusive la bibliografía está tomando mucho esto de la evaluación 360, por esto que les digo, porque si no queda como solo te evalúa una sola persona, y como uno de los sesgos que tiene, digamos, la evaluación de desempeño en general, digamos, o una de las críticas más
más sobresalientes es esta de la cuestión de la subjetividad, que si solo te evalúa una sola persona y no está del todo claro y no están dadas las condiciones, bueno, se presta para la queja o para inclusive, imagínense, de una mala evaluación de desempeño, pueden surgir un montón de cuestiones negativas que afectan al desempeño de la organización, digamos, ¿no? A mí me evalúan mal, pero yo no tenía clara lo que se esperaba de mí, entonces como me evaluó una sola persona, esa sola persona puso lo que a ella le pareció. Bueno, un montón de cuestiones que se tratan de evitar y se han ido reformulando las evaluaciones de desempeño en sí, digamos, ¿no? Entonces, hablamos de evaluación de desempeño con una descripción de puesto, con la puesta en común de qué es lo que se espera de esa persona, y obviamente con la evaluación de desempeño anual, por llamarlo de alguna manera, con la devolución de esa situación. ¿Qué es lo que se empieza a ver ahora y qué es lo que a partir de hace un par de años se empieza a cuestionar? Uno, obviamente, es los plazos, y por eso es que se empieza a hablar, y lo van a ver en la bibliografía, de gestión del desempeño. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son, digamos, las características que, en las cuales la gestión del desempeño hace más hincapié y la evaluación de desempeño no pudo responder, por eso se fue como instalando esta cuestión de la gestión del desempeño? La gestión del desempeño es una evaluación, esto es lo que digo yo, lo que a mí me parece, el uso que yo le doy. La gestión del desempeño es una evaluación de desempeño mejorada, que hacia eso apuntamos todos, digamos, es decir, ir mejorando las herramientas que tenemos e ir dándole una vuelta para que sea útil, para que se pueda utilizar y para que mejore, en definitiva, el desempeño de las personas con las que uno trabaja. Y obviamente el compromiso, ¿no? Una cuestión muy importante. La gestión del desempeño es un proceso en el cual dos personas, digamos, un proceso conversacional, dice ahí, porque dos personas se sientan a ver, a concordar, a plantear objetivos en los cuales hay un objetivo organizacional, que es decir, el plan estratégico hacia dónde vamos, un objetivo personal, y unir esos dos objetivos para que el desempeño sea el mejor posible, el mejor alcanzable por esta persona que tiene estas competencias, que puede realizar estas funciones, y hacia eso seguir mejorando, digamos, a plantear una escalera de objetivos en las cuales uno vaya avanzando para cumplir los objetivos organizacionales. En la bibliografía lo van a ver, a partir de la década del 90, se plantea esta cuestión de que la gestión de desempeño no es algo anual, y ahí estaba la crítica de lo que decía hoy Carolina, sino una serie de eventos, por eso habla de un proceso conversacional, donde la devolución, donde el feedback, donde hay una reformulación, si es necesario, de objetivos a mediano plazo, es decir, no sé, supónganse, el año pasado, cuando empezó el año, había ciertos objetivos dentro de todas las organizaciones, dentro de todo lo que nos planteamos. Bueno, el año 2020, en febrero-marzo, se planteó estos objetivos. Obviamente que a la mitad de mayo, los objetivos organizacionales de todos habrán sido distintos y se habrán ido cambiando, mejorando, adaptando. Pues obviamente los objetivos del desempeño de las personas también, porque no voy a tener, como dije al principio, unos objetivos organizacionales que sean estos y los objetivos de la persona sean distintos, digamos, ¿no? Entonces, esa reformulación de objetivos también hacen que dentro del proceso de la gestión del desempeño uno los vaya cambiando y adaptando según el contexto y lo que va pasando, ¿no? ¿Y qué es entonces la gestión del desempeño? Es plantear un desempeño donde cada una de las dos partes se puedan fijar objetivos alcanzables, sobre todo, porque si no también surge esta cuestión de objetivos que no son alcanzables y que terminan siendo desmotivantes para los dos.
Para el jefe que te está evaluando, decir, no, este no lo va a alcanzar, este objetivo que le planteé es inalcanzable, y para la gente, para la persona, digamos, que está trabajando, no debe haber nada peor de que te planteen algo que no lo vas a poder hacer por una cuestión de tiempo, por una cuestión de competencias, porque no tenés los conocimientos específicos para realizar. O sea, nada más desmotivante que eso y que impacta en el equipo de trabajo, obviamente, de manera súper negativa. Entonces, entonces esta cuestión de la gestión del desempeño es realizar un acompañamiento, y a partir de ahí empezamos a hablar del coaching, empezamos a hablar de todas estas maneras de estar con el agente para que logre sus objetivos y para que pueda, digamos, alcanzarlos. Siempre el jefe como un facilitador de la situación, ¿no es cierto? Eso sería hoy lo que nosotros hablamos como gestión del desempeño, que inclusive es lo que uno empieza a querer escuchar, digamos, no es únicamente lo que se plantea, sino desde hoy, desde la evaluación de desempeño, que ya vimos cómo se inició, cuáles fueron sus críticas, y bueno, caería para nosotros de maduro desde la teoría que esto haya evolucionado y que se mejore, se perfeccione y podamos ver que se necesita una vuelta más. Por eso surge todo esto de lo que es la gestión del desempeño. Profe, ¿Cuáles son una sus consulta, características? disculpe. Sí. En el caso de la gestión de desempeño, ¿podría enmarcarse dentro de estos feedbacks, no sé, semanales, diarios que se dan al equipo, digamos? Totalmente, o sea, siempre que vos tengas planteados, digamos, objetivos, se supone que donde vos le das la devolución o te dan una devolución de tu desempeño, y bueno, es una gestión del desempeño porque puede haber, en esa misma devolución, vos podés decir, no, esto que estás haciendo no estás haciendo bien y lo corregís, digamos, ¿no? Y vas mejorando o vas cambiando el rumbo de cómo uno hace las cosas o hacia dónde va. Perfecto, profe. Sí, lo pensaba también en relación a esto que se estaba planteando mucho dentro de recursos humanos, dentro de todas las áreas, que es el tema del uso de metodologías ágiles, que Claro. apuntan justamente, por ejemplo, a reuniones semanales o reuniones diarias, como para ir viendo los progresos y qué cosas hay que ajustar. Claro, Laura, y esto tiene que ver, yo siempre hago hincapié en esta cuestión de las generaciones, porque hoy uno pide esta cuestión, digamos, del face to face, y no tiene que ver con porque estemos por Zoom, sino sentarte con alguien y decir, che, esto que estamos haciendo está mal, o a todos nos pasa, los que trabajamos, que tenemos una reunión semanal para ver el avance de cómo están yendo las cosas, de los temas que tenés pendientes, de cómo avanzó un tema o cómo no avanzó otro tema. Siempre uno está ahora con esta agilidad que hace que inclusive por la vorágine, digamos, de la vida diaria, a lo mejor hace 3 semanas tenías un objetivo, bueno, lo cambiaste y te vas dando cuenta en estas reuniones, que también hay una cuestión que siempre yo me río, que se hablaba de, que lo leí varias veces, esta cuestión de no caer en la reunionitis, digamos, ¿no? Tanta reunión no, siempre y cuando no haya contenido de lo que uno tenga para devolver, digamos, ¿no? O sea, las reuniones y el seguimiento tienen que tener esta cuestión de poder avanzar. Si yo me reúno todos los martes y no avanzo, algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, lo bueno de esto y de este seguimiento y de esta agilidad y de todo esto es poder semana a semana ir viendo, digamos, la evolución o los cambios, cómo van impactando a través de estas reuniones que va generando, ¿no? Inclusive por eso acá yo les puse, una de las características tiene que ver con que se va haciendo todo el año. Porque ¿qué terminaba pasando en la evaluación de desempeño? Esto es para hacer un comparativo. Vos llegabas a la evaluación de desempeño pensando, bueno, la verdad que un balance bastante bien, logré mis objetivos que me planteé el año pasado, y tu evaluador te evaluó las últimas 2 veces que te vio, y fue negativa, que era lo que contaba Carolina, ¿no es cierto?
Entonces, se realizan reuniones durante todo el año y se elimina el efecto sorpresa del resultado de la evaluación de desempeño. Yo pensé que me fue re bien porque durante todo el año no me fue tan mal. No, bueno, esto permite eliminar ese sesgo, ¿no es cierto? También, ¿cuál es otra de las características? Permite que se puedan planear evaluaciones de manera conveniente, es decir, no nos juntemos esta semana porque todavía no terminé lo que estoy haciendo. No, la información que te estoy por dar todavía no está completa, ¿para qué nos vamos a juntar mañana? Esperame hasta el viernes que termino, entonces vos me das una devolución con toda la información que me pediste, que es algo que uno le plantea al jefe en esta instancia de devolución, digamos. No es el 25 de octubre se cierran las evaluaciones, digamos, por ponerle una fecha, ¿no? Entonces, la idea un poco es evitar esto y permitir que podamos, digamos, consensuadamente ir planteando fechas en las cuales yo pueda cumplir lo que me está pidiendo mi jefe y mi jefe pueda evaluar el trabajo completo, por ejemplo, ¿no? ¿Me explico? Sí, profe, súper claro. Bien. Y por supuesto, lo importante de todo esto, no quiere decir que no hacemos más evaluación, sino que en cada instancia uno vuelve a plantearse nuevos objetivos, porque te parás sobre el objetivo anterior, digamos, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, que no es que no hacemos más evaluación de desempeño, sino que la idea es darle una vuelta más para que nos sea más útil para la gestión, para tomar decisiones, porque en definitiva la evaluación de desempeño y la gestión del desempeño lo que busca es darnos una herramienta para tomar decisiones, ya sean de brechas de necesidades de capacitación, porque lo que esta persona está haciendo no me cierra, no lo está haciendo bien, no tiene las competencias necesarias, para detectar una persona que realmente puede cumplir con esta tarea y tiene mucho más potencial. Entonces vos por ejemplo, lo seleccionás, y eso es lo que vamos a empezar a ver, lo seleccionás para un programa de desarrollo, que es otro mundo, digamos, es decir, lo tomás y decís, bueno, vamos a trabajar en esta persona para desarrollarla para un puesto en futuro, digamos, ¿no es cierto? Pero eso sí lo ves cuando hiciste una evaluación de desempeño o un seguimiento, una gestión del desempeño en la cual identificaste que esta persona tiene potencial. Entonces, por eso no es que toda la evaluación de desempeño está mal y hay que hacer todo, bueno, no, hay que darle una vuelta, y es lo que les decía al principio, hay que gestionarla y adaptarla a las necesidades que tiene cada uno dentro de una organización y que tiene cada uno para, en función a las necesidades puntuales, digamos, nada es universal. Sí, lo que van a ver con Rosa es que hay muchos sistemas que, digamos, se usan como evaluación, digamos, inclusive si ustedes ponen en Google evaluación de desempeño, lo que van a ver es que hay un montón de plataformas que hacen evaluación de desempeño, pero bueno, eso después se compra y cada uno le va poniendo su necesidad institucional, por llamarlo de alguna manera, no es algo que para todos es lo mismo, no es lo mismo evaluar en Garbarino que evaluar en una empresa de viajes, digamos, no todos evalúan lo mismo, no todas las organizaciones esperan lo mismo de todos, digamos, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que yo quería transmitir, que la evaluación, cada uno la vamos trabajando desde donde estamos, digamos, no hay nada universal. Ustedes pueden desarrollar su propio formulario, su propia escala, lo que ustedes dentro de la organización donde están inmersos vayan necesitando y consideren necesario para evaluar. ¿Ok? Para la clase que viene, lo que vamos a trabajar es, que es importante, es la entrevista de evaluación, que es la devolución que uno tiene que hacer luego, digamos, de cada evaluación, cómo tenemos que venir preparados, qué es lo que tiene que traer el evaluador,
porque inclusive hoy lo que empezamos a ver es que los evaluados también vienen con una postura a la entrevista de evaluación y a decir, no, esto no es así. Antes, a lo mejor, con otra generación en el mercado laboral, vos te sentabas con un tradicionalista, me imagino yo, a hacer una evaluación y ¿qué te van a decir? Sí, porque, bueno, veían a la organización de una manera diferente, tomaban todo lo que el jefe les decía. Hoy eso está cambiando. Cambia desde el momento que el postulante, la tercera pregunta que te hace en una selección de personal es cuánto voy a ganar, cuánto voy a trabajar y cuáles son mis horarios, digamos. No esperan a un momento avanzado, digamos. Todo va cambiando y se va adaptando, con lo cual nosotros debemos cumplir con esa premisa, digamos, de estar preparados para esa situación. No digo ni que esté bien ni que esté mal, solo hay que adaptarse, hay que estar preparados, y nosotros somos los especialistas en esto, así que tenemos que conocer exactamente todas las posibilidades que se puedan presentar en esa instancia, digamos, ¿no? No los quiero aburrir más, porque nadie más me habló. ¿Tienen clase con Rosa a las 2? ¿Les parece si la semana que viene? Yo le quiero preguntar algo para que me quede claro nomás. Cuando dijo que la evaluación 360 incluía todo, arriba, al costado y abajo, ¿eso quiere decir que evalúa, quiénes evalúan? No me quedó claro por qué nombró las tres. O sea, evalúa el jefe directo siempre, el compañero. jefe de ese. Bien. Vos centrate, el evaluado, o sea, el evaluado está en el medio, te evalúa uno de arriba, te evalúa uno de al lado que tuvo contacto con vos porque está en otra área y siempre te pide los papeles para liquidar, no sé, estoy inventando, ¿no? Eso era lo que contaba recién Laura, que a ellos les mandaban un mail diciendo, evalúa a la Estela que trabajó con vos en tal tema, por ejemplo. Y después, si yo atiendo a alguien que no necesariamente es una persona que dependa de mí, puede ser alguien al que yo le presto, al que yo atiendo, digamos. Por eso hablé del tema de las personas que hacen atención al público, que muchas veces los evalúan el atendido, digamos, el cliente, el paciente, la persona a la cual uno le prestó el servicio. Perfecto, profe. No, entonces, en realidad lo anoté, pero era como para cerrar la idea porque me quedó con... No, está perfecto. Lo bueno de esto un poco es que uno vaya planteando y preguntando, porque vos decís, el de arriba, el de abajo, y si no tengo súbditos, ¿quién me evalúa? Pero bueno, siempre hay alguien al que uno también puede preguntar. Puede ser uno a la par dentro de lo que es la estructura jerárquica, o alguien al cual vos le prestás el servicio, digamos, ¿no? A nosotros en Recursos Humanos te puede evaluar cualquiera al cual vos respondiste, digamos, a las dudas que tenía. Digamos, cualquier agente dentro de la organización a la cual se comunicó con vos y vos supiste o no darle la información concreta que te estaba preguntando, por ejemplo. Fue amable, bueno, y ahí cada uno va planteando qué es lo que va a evaluar, digamos. Te respondió lo que le estabas queriendo consultar, fue cordial, fue, bueno, un poco todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si No, de nada. ¿Qué les parece si la semana que viene nos juntamos un rato antes? ¿Qué les parecería? Mirá, Maximiliano, justo me estás preguntando eso. Yo el link lo subí en el aula donde puse clases teóricas. ¿Qué les parece si la semana, qué posibilidades tienen de juntarnos un ratito antes o dejamos para la 1 y yo hablo 1 hora seguida? Ese nomás era el tema. Por ahí si nos queremos extender es como que siempre llegamos muy justo y quedan Profe, el tema es que, bueno, por ejemplo, yo en mi caso, yo pido permiso, ahora, por ejemplo, estoy en mi trabajo, digamos, y pido permiso en este interín para escuchar la clase. O sea, usted dice, tipo, arrancar 2:30 hasta ¿Les parece? Sí, si la mayoría puede, tampoco la verdad es que, porque las clases son de 11 a 1, ¿no? Claro. Entonces, si pueden, si pueden y les queda bien, si les queda bien, me gustaría poder arrancar un ratito antes. Yo no tengo problemas, profe, 12:30, se me hace que estás bien, está bien. Bueno, yo porque me empiezo a dar cuenta como que nos termina faltando, veo que por ahí se están empezando a animar un poco más, perdón,
y por ahí estaría bueno tener un ratito más. De última, si terminamos antes, bueno, tienen el tiempito para descansar antes de entrar con Rosa y que no sea todo seguido, ¿les parece? Sí, profe, no hay problema. Mientras que quedemos Lunes fijo 12:30, el horario, entonces claro. nos encontramos. ¿Qué me dijiste, Noelia? No, que si ya queda fijo ese horario ya me agendo nada más. Dale, Para el próximo lunes. Lunes que viene 12:30 y los libero, así ya se conectan con Rosa. Gracias, profe. Buena semana. Gracias, chicos. Gracias por estar. De nada, profe. Hasta Chau, luego. chau. Gracias.